Hola mis queridos estudiantes, estamos aquí con una nueva clase. Bueno, dice que los guías turísticos toman o llevan a las personas a excursiones, aquí tenemos el ejemplo, a lugares de interés en diferentes países o ciudades. Dice que en algunos viajes, en algunos recorridos, ellos pueden conducir coches. O sea, aquí vemos la explicación de esta opción, que la respuesta es esta, book. Aquí hay que tener en cuenta que la palabra book, que significa libro, también significa agendar. Agendar. Entonces, tenemos que la opción book, booking y book en pasado. ¿Por qué? Porque como yo les había explicado, aquí tenemos el verbo modal may, ¿cierto? Entonces dice que ellos pueden conducir. ¿Cómo se comporta un verbo de baja jerarquía al lado de un verbo modal? Como yo les había dicho en clases anteriores, el verbo queda en su forma base. Ustedes dirán, profe, pero el verbo book no está al lado del verbo may. Sí está, lo que pasa es que hay una serie de verbos que están al lado. Entonces aquí, como está separado por una coma, se supone que también es influenciado por el verbo may. Entonces, dice que ellos pueden drive, conducir, pero también pueden book, agendar. O sea, el verbo en su forma base. La respuesta es esta, sin más preámbulo. 105. Veamos las opciones. Entonces decíamos que ellos pueden reservar o agendar, ¿cierto? Agendar. Decíamos que alrededor de los hoteles, de los cuartos de hoteles de los turistas. Alrededor. La respuesta. Y llevar equipajes. Miren que este verbo carry todavía sigue siendo afectado por el verbo may, que es el verbo modal. ¿De acuerdo? O sea que en conclusión, el verbo may afecta a drive, afecta a book y afecta también a este que está acá, carry, que es llevar. Por lo tanto, ustedes lo ven que está en su forma base. Okay. Entonces decíamos que alrededor de los hoteles de los turistas y llevar equipajes. Seguimos. Dice que ellos, o sea, los guías, llevan a las personas a visitar espacios interiores, tales como, o aquí que esta expresión such as siempre aparece. Son palabras que generalmente están juntas, no se les olvide. Such as. Tales como 106, recorridos o viajes, tours. 106, alrededor, ya lo dijimos, alrededor de los museos y edificios famosos. Otros
Otros, aquí el verbo spend significa gastar, pero también significa pasar el tiempo. O sea, otros pasan. La respuesta aquí, la 107, sería most of. Most of, que significa la mayoría o la mayor parte. ¿La mayor parte de qué? De su tiempo en espacios, o sea, al aire libre. Outdoors. Pasan la mayoría. O sea que la respuesta es esta. La mayoría de su tiempo al aire libre. Dice, llevando a las personas en viajes, trips o recorridos para visitar ciudades o pueblos. Seguimos acá con la 108, dice que los guías turísticos, aquí la respuesta es a menudo. Es una palabra muy importante que sale mucho, por lo tanto les recomiendo que se la aprendan. Often, a menudo, que indica, es un adverbio de frecuencia. Los guías turísticos a menudo hacen sus trabajos en días de las semanas y los fines de semana. O sea, en los días intermedios de la semana y los fines de semana. Punto. Ellos también pueden ¿qué? Vemos el verbo to be aquí, que significa ser o estar. Entonces, en este caso, ellos también pueden estar away, que significa lejos. Ellos también pueden estar lejos. ¿Lejos de qué? Lejos de casa por algunos días o algunos meses. Dice que ellos tienen muy poco tiempo para ¿qué? 110. Aquí vemos. Este tema también lo dimos. Este tema se llama pronombres reflexivos. Pronombres reflexivos. ¿Para quién? Para nosotros mismos, para ustedes mismos o para ellos mismos. O sea que la lógica me dice que ellos tienen poco tiempo. O sea, tienen poco tiempo ¿para quién? Para ellos mismos. Estamos hablando de ellos. La respuesta es themselves. Para ellos mismos. Y para, como les decía ahorita, mira el verbo spend, aparece nuevamente, para pasar, que significa gastar o pasar. En este caso, para pasar ¿con quién? Con sus familias. Con las familias. Ahora viene la 111. Porque la respuesta es, aquí está clarita. Porque aquí sería así que y o. La respuesta es porque, que justifica el por qué no tienen tiempo para pasar con su familia. Porque, because. Porque ellos trabajan largas horas reservando hoteles, o sea, administrando hoteles, comidas y transporte. De todas formas, anyway, una de las cosas sobre ser guía turístico es aquí vemos una conjugación del verbo to be, es
repito, una de las cosas buenas de ser un guía turístico es que tenemos el verbo conocer, meet, pero aquí tenemos que 3 conjugaciones. ¿Cómo resolvemos eso? Simplemente lo resolvemos como yo les había dicho en clases anteriores. Lo resolvemos diciendo que aquí tenemos un verbo de la misma jerarquía, entonces cuando hay dos verbos de la misma jerarquía, yo les dije, entonces la respuesta es que uno está conjugado, el primero está conjugado y el segundo, el que le sigue, debe estar en ing. Aquí está la respuesta. Si tienen en cuenta eso, sacamos la respuesta en 5 segundos. Vemos aquí el verbo to be is, que es una conjugación del verbo to be, 0 estar. La respuesta ¿cuál es? ing. Entonces la oración queda así, diciendo que una de las cosas buenas sobre ser un guía turístico es ser, es que conocer, aunque parece que dijera conociendo, no se traduce así, sino se traduce como infinitivo. Conocer a las personas de diferentes culturas. Y eso es todo, jóvenes. Espero que les sirva de mucho.